Buenas noches, soy José Rubinstein, en ausencia de José Buendía, en Opiniones Encontradas. Venezuela en caos, con una inflación anual estimada de 720% para 2017 y de más de 2000% para 2018, con un esperado retroceso para este año de 7.4% del PIB, con alarmante escasez de alimentos y medicinas, con un pueblo desesperado que clama por elecciones democráticas, liberar presos políticos, respeto al Parlamento y abrir un canal externo para recibir ayuda humanitaria. Básicamente comida y medicamentos. Maduro se resiste, increpando y culpando a diestra y siniestra contra los traidores a la patria y el imperialismo que intentan un golpe de Estado. 7 marchas han ocurrido durante el presente abril, incluyendo la llamada madre de todas las marchas del día de ayer. La violencia recrudece. México se manifiesta en contra de la advertencia de Maduro de armar a civiles. Para debatir este preocupante tema, está con nosotros la colaboradora de tiempo completo en Excelsior, Ivonne Melgar. Gracias. Y Nayar López, que es investigador del CELA en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y comienzo contigo, Nayar. Es la crónica de un levantamiento anunciado. Se quiso prevenir y no llegar a la violencia ha estallado, creo que van sobre 7 muertos, jóvenes, un oficial. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar en lo que estamos, o es la terquedad de un gobernante que siente que la culpa es de los de enfrente, que son complots internacionales y que él ha cumplido con su programa bolivariano de Estado? Bueno, lo que estamos viendo que ha sucedido en Venezuela en estos últimos días no es tanto la crónica de un levantamiento anunciado, en realidad es la continuidad de un proceso muy complejo que se desprende del triunfo de Hugo Chávez en 1998 en las elecciones presidenciales y que ha contado con la resistencia de aquellos sectores que gobernaron Venezuela durante 50 años con el pacto del punto fijismo y que son los que hoy están en la calle. Esta oposición al gobierno de Chávez y después al gobierno de Maduro se ha caracterizado por buscar diferentes estrategias para regresar al poder. Recordemos que, por ejemplo, en el 2002 llevaron a cabo estos mismos dirigentes como Capriles y Leopoldo López, que está en la cárcel, llevaron a cabo un golpe de Estado que desplazó del poder a Hugo Chávez durante más de 72 horas y que contó con la anuencia de algunos gobiernos, como el caso de Estados Unidos. Y esta misma oposición, bueno, ha participado en elecciones, las últimas le dieron la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, estos hechos de violencia que hemos estado viendo, en realidad son parte de una estrategia que la oposición ha desarrollado, no en una lógica del complot maquiavélico, digamos, rebuscado en este sentido, sino como parte de una estrategia que busca crear la idea de que es un país que está en el caos. Y desgraciadamente, bueno, ha costado víctimas mortales. Es un escenario muy similar al que se desarrolló en el 2014, cuando se dio todo esto de los guarimbas, que hubo como resultado trágico 43 muertos. Muchos de ellos eran del chavismo, por ejemplo. Si bien entiendo, dices que es una estrategia de la oposición y que han llegado a lo que han llegado como una previsión, como cumpliendo con un programa de acción. Sí, ¿Tú sientes, Ivonne, que lo que está ocurriendo pudo haberse evitado de haberse sentado a negociar, a transigir, a escuchar y sobre todo de no llevar una política férrea de presos políticos que realmente se ha expandido y que todo el mundo pues está pendiente de la causa, sobre todo de Leopoldo López, que está recluido en Ramo Verde? Yo diría, José, que ateniéndome a las crónicas que los medios
de comunicación difunden y comparten, y ateniéndome también a la evolución que ha tenido quizás en los últimos 12 años la postura del gobierno mexicano con respecto a Venezuela, diría que al final lo que les falló en el caso de Nicolás Maduro serían dos cosas: el líder mismo, el dirigente mismo, que no tiene los tamaños que tenía un Hugo Chávez para poder cohesionar a todas sus bases sociales de la misma manera que lo hacía el expresidente Chávez. Pero también les falló el contexto, ¿no? El contexto internacional, cambiaron los gobiernos de la región, y al grado que la propia correlación de fuerzas hoy con la llegada de Donald Trump nos permite, ya no están en Argentina los Kirchner, ya no están en Brasil, cayeron en desgracia los del PT en Brasil, y de alguna manera pues tenemos a Correa, por supuesto, con su continuador en Ecuador, tenemos a Bolivia, pero la correlación misma cambió, y yo creo que esto en el caso de México le permite a la política exterior priista, que siempre se había resistido a señalar estas faltas en el ejercicio democrático, y oponerse a lo que está pasando. Es un esquema de suyo el que le hereda a Hugo Chávez a Maduro, que no permite la deliberación democrática, porque se asume que como es perfecto en términos de su bonomía social, pues hay que acatarlo, y que pues estas clases medias y altas insatisfechas tienen que aceptar. Dices que falló el gobernante. Yo te pregunto, Lenin, las circunstancias de Venezuela, el ya deterioro al final de los tiempos de Chávez, el alto endeudamiento, la escasez de alimentos, la alta inflación, también la necesidad de medicamentos. Más de la mitad de los quirófanos en los hospitales pues han tenido que suspender actividades. Yo te pregunto a ti, si Chávez hubiera continuado, la situación de Venezuela hubiera sido distinta. ¿Le podemos atribuir al personaje que está al frente del poder los hechos, o los hechos hubieran desencadenado por sí mismos? No, yo creo que la circunstancia, o sea, si pusiéramos este escenario en el que Chávez habría continuado, la oposición habría sido la misma estrategia. Es decir, porque lo demostró desde antes, ¿no? Lo de las guarimbas en realidad es un hecho continuado. Lo que estamos viendo en estos días, lo podemos ver en las imágenes, tan sencillo. La oposición no es una marcha pacífica la que hacen. Cada contingente lleva un grupo de jóvenes encapuchados con bombas Molotov, que se dedican a destrozar todo lo que hay a su alcance. Destrozan camiones públicos, edificios, camiones del Estado, edificios, centros de salud, y atacan a la policía porque van hacia lugares que no tienen la autorización para desplazarse. O sea, ¿es la oposición la que ha creado la violencia? No, no solamente. Es decir, es una situación de polarización política de un país en la que una de las partes ha sido apoyada abiertamente desde el extranjero, y en este caso es la oposición, que ha recibido financiamiento y que ha tenido una cobertura mediática como no tiene, por ejemplo... Te pregunto si la causa de la oposición está justificada. Pues en algunos aspectos podríamos darle la razón, pero hay otros que no. Por ejemplo, ¿cuál es una de las principales demandas, ¿no? Y se decía al inicio del programa, es algunas de las demandas de la oposición precisamente, que haya elecciones democráticas. Yo me pregunto, si ellos controlan la Asamblea Nacional, ¿de dónde salieron sus diputados? Si no de unas elecciones democráticas. Pero por ejemplo. hubo golpe de Estado a esa No, Asamblea. O sea, no ha habido... Porque el origen de ese llamado golpe de Estado a la Asamblea es el siguiente, y es muy concreto. En las elecciones de diciembre de 2015, 3 diputados de oposición se les comprobó un conjunto de actos de fraude porque estuvieron comprando votos. El Consejo Electoral dijo ellos no pueden tomar posición, se tiene que realizar un nuevo proceso para esos 3 casos, y la oposición no toma en cuenta este veredicto del órgano electoral y decidió tomarles juramento, es decir, violando la ley establecida en las cuestiones electorales. Y con esos 3 diputados, durante todo este lapso de tiempo, ha estado tomando decisiones. Entonces, esas decisiones tienen carácter inválido al contar con la participación de 3 diputados que no fueron reconocidos por el órgano electoral. Bueno, pues, esa es la razón puntual, digamos, del problema del Parlamento. Este programa que
suele buscar el debate, creo que lo está encontrando. Totalmente. Y creo que de alguna manera, y pues a mí escucharte, pues yo realmente simpatizo con la causa de Leopoldo López, de Lilian Tintori, simpatizo con aquellos que tienen que hacer 4 horas de cola en la madrugada para llegar a conseguir algo de pan, a conseguir alimentación. La violencia, es el segundo país más violento de América Latina. ¿Después de México? ¿O de quién? Bueno, probablemente una cosa es debatir y otra cosa es querer ya. No es más violento México. Y el hecho de que veamos lo que ocurre en Venezuela y queramos que haya una democracia no significa que México es perfecto. No, por supuesto. Pero no estamos compitiendo, no es el tema México. No. Estamos hablando sobre Venezuela, ¿no? Pero estamos hablando de actores internacionales que están tomando papel. Como el caso de México. ¿Y tú piensas que México tenía que tomar papel o México tenía que seguir con una política de no intervención y autodeterminación de los pueblos? Definitivamente yo pienso que debía haber una postura. En lo personal, tuve la oportunidad como reportera de cubrir la presidencia de Vicente Fox y después la de Felipe Calderón. Hoy ya sigo la política mexicana desde la vida legislativa, no cubro presidencia, pero sí tuve el privilegio, pues para un periodista, de atestiguar el comportamiento de los actores. Y me parece que obviamente Fox pecó de ingenuo al pretender liderar a los gobiernos que se iban a oponer al bloque bolivariano que en su momento, estamos hablando hace 12 años, pues comandaba el comandante Hugo Chávez. En aquel momento la correlación de fuerzas era otra y se tenía, desde mi punto de vista, el espejismo de que esta visión económica que cancela libertades democráticas en nombre de el reparto de la riqueza en partes iguales, iba a avanzar. Había una correlación de fuerzas favorable a esa estrategia y ¿qué sucedió? Vicente Fox se confronta con Hugo Chávez y ahí de alguna manera se vive una ruptura en la política diplomática mexicana, porque el trauma de cuando lo llama cachorro del imperio, pues fue muy fuerte. Sí. Aquellos encuentros de los gobiernos europeos con latinoamericanos, a mí me tocó viajar a Viena cuando le vuelve a remarcar Chávez a Fox ese apelativo, ese calificativo, sí. Pues tensa la relación y de alguna manera entra en un impas. Cuando ¿Y sigue tensa desde entonces? No, pero como cambiaron las fuerzas, Calderón se tuvo que aguantar. Como llega impugnado cuando entra al gobierno, busca a través de la vía discursiva legitimarse y decir que iba a estar más cerca de Latinoamérica que de Estados Unidos. Y entonces se guarda su visión frente a Venezuela, Argentina, Ecuador, a que Bolivia. Ahora ya la externa. Se aguanta y hoy la externa. Entonces, a mí me parece que sí es un avance, desde mi punto de vista, lo que ha asumido el gobierno de Peña Nieto a través de Videgaray, al reconocer que en el caso de la defensa de los derechos humanos hay un ejercicio autoritario e incluso dictatorial de la política en Venezuela que tiene presos políticos. ¿Coincides con ello? Es no. una política dictatorial, una política de una sola voz, una política impuesta por un gobernante que no se presta a... Pues no quiero decir que al diálogo, pero a poder negociar, sentarse y llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, no, yo no coincido por los siguientes argumentos. En primer lugar, bueno, una dictadura es un momento político en el que no existe ninguna división de poderes, donde no hay un Estado de Derecho, donde la ley se aplica de acuerdo a un grupo o a una persona que ejerce el poder de manera totalitaria. Y esto nos recuerda, por ejemplo, el caso de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en la década de los 70, de los 80, en donde las dictaduras reales asesinaban y desaparecían a la gente, y hubo en el caso de Chile, por ejemplo, 30.000 muertos. Esos son dictaduras. Lo que yo veo en el caso de Venezuela es
un complejo proceso político que una parte de la sociedad que se representa en el chavismo se ha planteado transformar aspectos económicos, sociales y políticos, y para eso impulsaron una constitución que fue aprobada por una mayoría en el 99, que modificó los parámetros del Estado. A partir de este momento se da todo este proceso de polarización. Lo que se habla hoy en día de estas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, con el caso de Leopoldo López, que yo particularmente no lo considero un preso político, sino un político preso, efectivamente está preso, pero a partir de un proceso judicial que se le llevó por su responsabilidad en los hechos de violencia del 2014. Hay que recordar que el personaje en particular de Leopoldo López, en el golpe de Estado del 2002, secuestró al ministro del Interior, lo subieron en una camioneta, y él además participó en el intento de asaltar la Embajada de Cuba en Caracas, en esos hechos de violencia. Están documentados. Él participó en marchas, directamente con Capriles. en marchas, claro. Y Capriles está subido es un documental que se conoce como Asedio a una embajada, donde Capriles está subido en la barda de la Embajada de Cuba. Previamente había cortado los cables de la luz y intentaban ingresar a la embajada. Entonces lo que hizo Hugo Chávez en aquel momento, para terminar este punto, sí, fue indultar a todos los golpistas, ¿no? Algunos fueron procesados porque cometieron actos ya más graves, sí, pero ¿qué más grave que intentar un golpe de Estado en un país? En el caso de Estados Unidos se aplica la pena de muerte, por ejemplo. Pero son golpistas que representan un pedazo de la sociedad. Por supuesto que sí, y en ese sentido tienen todo el derecho de manifestarse. Ellos controlan el 90% de los medios de comunicación en Venezuela. Tienen todo el derecho y así lo han hecho. Sus partidos políticos tienen el registro reconocido, participan en elecciones. Es decir, si fuera una dictadura, yo estaría de acuerdo en esa lógica, en el que no existen partidos políticos de oposición, no pueden salir a las calles, pueden expresarse a través de hay medios. una democracia, la gente se puede explayar libremente, hay una apertura, la gente puede hablar y puede decir y puede criticar, y claro que sí. no hay... pero los hechos son contundentes en ese sentido. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que son contundentes. La gente no puede hablar tan libremente. Los opositores están hablando libremente y todos los días hacen declaraciones. Cuando era el periodo de Hugo Chávez... El Parlamento ha sido desconocido por el tribunal. Porque el Parlamento violó la ley al tomar posesión a 3 diputados que no estaban reconocidos porque habían hecho un fraude. ¿Ha habido alguna respuesta del tribunal en contra de su gobierno, alguna crítica o algún tipo de manifestación en contrario? Sí, por ejemplo, ha habido funcionarios de importante nivel en el gobierno de Hugo Chávez y en el caso de Maduro también, que están en la cárcel por corrupción, por ejemplo. Pero en el caso de la libertad... inclusive, policías que cometieron violaciones a los derechos humanos, que inclusive asesinaron a un joven en una de las manifestaciones hace un par de años, no sé si en el 2014, están en la cárcel. Bueno, fueron procesados y están en la cárcel. Bueno, hay motivo. Pero sí, en el caso de la libertad de expresión y de operación de los medios de comunicación, yo he conversado con colegas de toda la región, sí, y en el momento más álgido, no sé cómo está ahora, pero en el momento más álgido del chavismo, sí pude dialogar. En Quito fue ese encuentro, que convocaron a reporteros de todo signo, sí, de todo signo en función a los medios que representábamos. Era un seminario para un poco evaluar el manejo político de los gobernantes de toda la región, y una conclusión genérica era que había un intento de cooptación sistemática en todos, de derecha, centro, izquierda. Pero lo que contaban los colegas venezolanos era de espanto. O sea, a mí me parecía vivir de esa manera el oficio que tengo el privilegio de ejercer en México, como lo vivían los venezolanos, como perseguidos políticos, no podían criticar, tenías que estar afín al programa del chavismo, tenías que estar cooptado para poder ejercerlo, y si no, sí te estaban marcando, espiando, revisando a tu familia. Y no era el caso, por ejemplo, de Correa. Correa tuvo, tal vez por la composición política misma de cómo llega, o por sus circunstancias, o por quizá la clase media o alta no era tan alta, y la composición étnica también ayuda, pero al contrario, de derecha, izquierda, centro, los colegas amaban a Correa. ¿Por qué? Porque había tenido una seducción, al menos una capacidad de construir ciertos consensos para ir convenciendo de su proyecto. Pero lo que yo escuché, se llama Enciendan Cámaras, Acción, el libro, de los compañeros venezolanos. Si a mí me tocara vivir una parte de esa, pues tendría que bajar la luz de mi casa y ponerme a hacer otra cosa.
¿A qué obedece la escasez de alimentos, la escasez de medicinas? ¿Son tipo de planeaciones externas de que quieren de alguna manera perjudicar al gobierno de Maduro? Hay diferentes razones, entre ellas existe esta. Yo considero 3 razones fundamentales. Una, ciertos errores de planeación en la economía. ¿Por parte del gobierno? Por supuesto, del gobierno. En términos de la planificación, de cómo calcular el ritmo de la producción agrícola, de los productos que se importan. En un segundo lugar, la crisis internacional, que sin duda ha afectado a Venezuela de manera importante. Más que a otros lugares. ¿A otros países? Bueno, es que hablando en términos concretos del recurso natural más importante de Venezuela, que es el petróleo, de haber estado en el barril de petróleo en $120, haber bajado hasta 20, pues fue un golpe a la economía muy importante. Pero ¿Petróleos de Venezuela se ha manejado adecuadamente? ¿Ha sido una compañía bien administrada? Pues ha tenido actos de corrupción, ha tenido problemas financieros, pero en general, desde que en el 2004 Hugo Chávez relevó a la mayoría de los directivos de PDVSA, esta empresa sin duda ha tenido ganancias importantes porque esas ganancias, sobre todo, una parte de las ganancias se canalizan a los programas sociales. Pero no han disminuido notablemente su ritmo de producción, sus ingresos. No abastecen a países del ALBA, a Cuba, por ejemplo. Sí, tienen convenios de colaboración económica. Convenio de intercambio, pero con un petróleo muy barato. Precios preferenciales en países del Caribe, no solamente Cuba, sino otros países del Caribe, como Haití, por ejemplo, República Dominica, otros países, y le venden 1 millón de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, por ejemplo. PDVSA tiene refinerías en Estados Unidos y tiene gasolinerías. Sí, incluso de alguna manera colaboraron en los gastos de la ascensión de Trump con $500,000. Bueno, eso es por medio de su filial. Pensé que era un chiste que me habían platicado en la mañana mis alumnos, pero yo no sé de dónde salió esa información. Sí, ¿verdad? Habrá que ver si es cierta, ¿no? Yo lo veo como un chiste. Vamos, Nayar López estaba respondiendo sobre una pregunta sobre escasez de alimentos y te quedaste faltándote 2 puntos sí, 2 puntos muy concretos. Favor. Uno de ellos tiene que ver con lo que se planteaba en la pregunta, es decir, con una estrategia de cierto sector de los empresarios de almacenar productos para crear un caos y un problema de desabastecimiento que se desarrolló. O sea, ¿es cierto el acaparamiento de productos por parte del comercio, de la industria? Está documentado, hay videos, hay noticias, hay fotografías, hay declaraciones, hay presos inclusive. ¿Y qué puede justificar que, por ejemplo, la General Motors la incauten o que entren, saquen los automóviles, el cierre de empresas? Bueno, habría que ver si es un proceso de nacionalización de esa manufacturera de automotriz. Pero es que ha ocurrido con Kimberly-Clark, con otras empresas. Ocurrió, por ejemplo, con la industria del cemento. Había un boicot por parte de los empresarios del cemento para no venderle al gobierno cemento y interrumpir, digamos, el proceso de construcción de viviendas. ¿No se han pagado indemnizaciones? Lo que hizo Hugo Chávez en aquel tiempo, y se indemnizó a Cemex en particular, una filial que tenía en Venezuela. En aquel entonces le indemnizó a todas sus empresas. Pero y gracias a eso logró el gobierno de Chávez y el de Maduro continuar con un programa muy intenso de construcción de viviendas. Pero regresando al punto original, este acaparamiento de productos está completamente documentado. Hay muchos videos, noticias, reportajes, donde se descubrieron bodegas enteras, alimentos ya caducos, enterrados en la tierra, enterrados en el piso, en parcelas. O sea, es un boicot de venezolanos contra venezolanos para que le vaya mal al gobierno. Desgraciadamente. Pues, y esto lo podemos es una ver. idea un poco... No, está muy comprobada en la historia, porque, por ejemplo, extrema. cuando vemos el caso de Chile, está en los documentos desclasificados de la CIA, por ejemplo, se leen los links del embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile, informándole a Kissinger en aquel momento que le había entregado $600,000 en un portafolio al líder de los transportistas privados de Santiago de Chile para que hiciera una huelga de 6 meses, para que con esos dinero sobreviviera ese tiempo. No quiere decir que pueda ocurrir. Tal vez en 20 años veamos los cables del embajador respectivo financiando situaciones similares. El otro punto... nada más, te voy a interrumpir un segundo, inevitable, porque si no se me va a ir la idea, pero las cadenas de televisión que se han incautado, toda la opinión que no puede ser discordante,
todo ello es derivado de que se quiso hacer alguna mala imagen del gobierno de Chávez y ahora de Maduro. Bueno, no era hacer una mala ¿Procedía imagen. la...? Para empezar, fue el caso de una sola televisora que no se cerró ni siquiera, sino que no se le renovó el permiso para transmisión, que Claro, no es lo mismo. la ¿no? maneja, no, pero la Primero fue una manejan a televisora. favor del gobierno. Pero esa televisora además fue partícipe del golpe de Estado. En un país europeo, en otros países donde las reglas se pudieran cumplir al 100%, esas televisoras hubieran sido cerradas y los dueños hubieran sido encarcelados. O sea, No se dio todavía, el caso en todavía Venezuela. el gobierno de Chávez y de Maduro han sido indulgentes con lo que la población se merece. Yo hice referencia La oposición Yo hice merece. referencia al caso concreto de Capriles. Bueno, te faltaba un punto, Sí. perdón. Te interrumpí. El otro punto es que ante ese problema de gestión económica desde el gobierno, del boicot por parte de empresarios de la crisis internacional, el gobierno tomó una decisión desde hace un año que, corrigiendo además de los efectos que había manejado en su política, de crear lo que se conocen los consejos locales de abastecimiento y producción. Que se ¿Han llaman funcionado? CLAP, y han funcionado. Al día de hoy ya entregan la canasta básica a alrededor de 6 millones de venezolanos de los sectores que tienen menores recursos, porque lo que hace ahora el gobierno es comprar los productos directamente en el extranjero, llevarlos a los puertos donde llega la mercancía y ahí mismo entregarlos a estos consejos locales. Entonces, ¿por qué la idea de las colas que se hacen, las largas filas que se hacen de madrugada para conseguir se dio alimentación? sobre todo el año pasado y sí fueron reales. Ya no. O sea, ya no son un problema como antes. No faltan medicinas, no falta... ¿Habrá habido algún problema de abastecimiento? Pero ya no. Por ejemplo, en el nivel grave que tuvo hace un año y medio, ya no. En ese nivel tan grave no. Tanto de alimentos como de medicinas. Ajá. Y otro detalle importante es que cuando se da este problema de las filas para abastecerse, existía un programa que también va a parecer como una cuestión de paranoia todo esto, pero son cosas que luego no se informan bien en muchos medios. Pero existía lo que se conoce como el bachaqueo. Es decir, había personas que le pagaban a otros para que se formaran a las 5 de la mañana, fueran los primeros en la fila, compraran todo lo que pudieran y luego se los entregaban a los otros. Sí. Y ellos a veces lo revendían en un mercado negro, pero efectivamente cuando llegaba alguien a las 9 de la mañana ya no estaba el producto, porque existía eso, no era en todos los casos. O sea, a las 5 de la mañana había producto. A las 5 de la mañana había producto. Bueno. Y en la zona fronteriza con Colombia también hubo un problema, porque una buena parte de los productos de canasta básica son subsidiados por el gobierno. Entonces se encontraban a un precio muy bajo. Claro. Muchos colombianos pasaban la frontera, compraban, se abastecían con camionetas, las llenaban y las llevaban a Colombia a venderlos a 5 veces más caro. Bueno, Ivonne, creo que estamos escuchando un punto de vista, pues de alguna manera discordante, opuesto o distinto al que podemos tener tú y yo sobre la realidad venezolana. Que es muy representativo de bueno, lo que está es válido viviendo y hay que... Venezuela. Y yo diría que el maniqueísmo en el que han incurrido tanto los que ahora siguen a Maduro y lo respaldan, como el del movimiento opositor, es el que ha impedido poner en su justa dimensión este enfrentamiento. Yo sinceramente no podría creer con razonamiento lógico el que el esconder los productos hubiera alterado el consumo de los mismos, porque hay reglas del mercado. Además, ¿por qué? Y no puedes tú como empresario autoboicotearte al infinito, pero considero que eso es lo que está pasando. Hay un modelo político que está en dificultades para mantenerse después de lo que ha ocurrido en Cuba, de lo mismo que sucede en Ecuador. Conclusiones, tenemos un par de minutos, uno para cada quien, y más que conclusiones, Ivonne, ¿cuál sería para ti o cuál crees que puede ser el desenlace de la situación en Venezuela? Yo diría de entrada que la violencia debe parar, y la violencia está de alguna manera pues azuzada, sin duda hay violencia de Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero también hay una estrategia temeraria por parte de la oposición que saca a sus jóvenes a enfrentar esa violencia, lo cual a mí realmente me parece muy irresponsable. Y creo que hoy la salida está en la cancha de la comunidad internacional, que por fortuna ha ido sumando voces para exigir y reclamar un diálogo, pero un diálogo en serio, un diálogo que permita asumir que el modelo económico y social político que justificó
Hugo Chávez, no tiene viabilidad tal como está, porque si no ha ganado el consenso de una parte de la sociedad, no la puedes encarcelar para que obligadamente lo haga suyo. Pues, gracias. Bueno, yo pienso que la salida tiene que ser por la vía del diálogo entre las dos partes, un diálogo en el que la comunidad internacional no debe interferir de ninguna forma, no debe tomar partido por ninguna de las dos fracciones de la sociedad que está enfrentándose. Tiene que respetarse las instituciones, los tiempos electorales, el origen constitucional del gobierno de Maduro, de los diputados de la oposición. La demostración de fuerza que se hizo ayer, 3 millones de chavistas salieron a la calle, más o menos 1 millón de la oposición, más o menos son los cálculos que se han hecho hasta al respecto, reflejan una sociedad que... Todos voluntariamente. Todos voluntariamente, reflejan que la sociedad está activa, que es un país que está activo, y que toda esa energía debe canalizarse por una vía del trabajo, del respeto, del diálogo. Pues inclusive había un chavista que decía que se encontró con una parte de la marcha opositora y que les empezó a decir, oye, nosotros no tenemos nada contra ustedes, ¿no? Todos somos hermanos, somos venezolanos, y ojalá que eso sea el futuro de Venezuela. Pues les agradezco a ambos su participación. Esperemos que Venezuela resuelva de la manera más pronta, eficiente y sin dañar su situación del día de hoy. Soy José Rubinstein, buenas noches desde Ciudad Imagen.